¿Cómo conoces a esta persona? Pues en un momento muy, muy malo de mi Ujú. vida, sí. Eh, yo acababa de salir del centro de monjas y volví a mi ciudad. Y bueno, pasé unas circunstancias pues malas porque sí que yo me alquilé un piso, pues como siempre, desde los 18 he vivido sola, me he alquilado mis cosas, independiente. Y pues lo mismo, vuelvo a tener contacto con mi madre, por favor, solo quiero trabajar. Yo esta es una frase que he dicho 1 millón de veces en mi vida, por favor, solo quiero trabajar, alguien que me ayude. Eh, y, y bueno, pues ese vaivén de que no podía ser. Y yo me encontraba en un momento que digo, es que no, habían pasado unos meses, digo, no puedo trabajar, estoy cobrando un paro de lo que he trabajado, no quiero vivir de las ayudas. Y estaba así como, entonces apareció, aparte de que aparecía también el padre biológico de la pequeña. Ok. Entonces, y volvió a maltratarme. Y entonces apareció este chico y bueno, así con un aspecto muy dominante y todo, y fue como, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo así, así. Y así empecé con él y sí que es verdad que otra vez que intentó molestarme el padre biológico de mi hija, pues él lo frenó y desde ahí se acabó, no volvieron a molestarme. Y fue como, wow, he tomado una decisión buena en mi vida. Fue como, no me lo creo, me van a ir bien las cosas. Y luego pues fue peor, fue O peor. sea, Ha sido él llega a tu vida como un protector y un salvador. sí. ¿Por cuánto tiempo dura ese momento idílico donde las cosas están bien y, y cómo entendemos el contexto? Porque él no es de España, él es marroquino. Sí. Ok, es de Marruecos. Ayúdame a ilustrar un poco, a tener un poco la idea de este personaje y cómo va cambiando, cómo va mutando. Bueno, pues yo la verdad que siempre he sido muy inocente y no, después de salir del centro de monjas, fíjate, no tenía mucha relación con la sociedad, había conocido pues poca gente en mi vida y no muy buena, y él pues apareció hablándome de su cultura de una forma pues engañosa, porque él cuando apareció me hablaba mucho de su madre, de que quería mucho a su madre, y eso fue como algo a mí que, ¿sabes? Y bueno, pues palabras bonitas, así, tal, 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 pero yo realmente no sabía nada de su cultura, de su religión, solo lo que él quería contarme y fue esa inocencia también. Yo si hubiera sabido realmente cuál es el trasfondo suyo, cómo mira él cómo ve, ¿no? Lo que es una mujer y lo que es un hombre y cómo se relacionan, ¿no? Y su concepto de familia. No digo que todas las personas que tengan esa religión piensen igual, pero sí que es muy eh, hay culturas y sobre todo ya cuando entras en las religiones, que es otro tema ya como muy complicado, hay veces que, wow, choca muchísimo y yo no me conocía a mí misma ni lo conocía a él. Entonces al principio fue como bien la cosa, la verdad que duró bastante, fueron como casi 2 años de estar muy bien, él aceptaba todo como yo quería, como yo decía, él siempre me conoció como una persona muy independiente y yo le decía que él tenía que hacer las cosas en casa igual que yo y todo bien, todo, pero eh, en un momento dado vinieron sus padres de visita, su padre vino, tal, y me quedé embarazada. Y allí, pues, sus padres dijeron, es verdad que son gente pudiente en su país y aún recuerdo que, bueno, me dijeron, veniros, tal, aquí tienes una familia y me acuerdo que me llamaban hija y es como, hija, hija, vente, aquí tienes una familia
claro, son personas mayores, adultas, me están diciendo esto, yo llevo 2 años bien con mi pareja y aún me dijeron que suena un poco, pues eso, pero ya no considero que yo sea la tonta, que yo sea culpable de que me hubieran engañado, pero recuerdo que volví a decir, yo lo único que quiero es trabajar cuando el pequeño sea más grande, o sea, yo siempre he querido tener una forma de ganarme la vida porque he visto en mis padres, por sus condiciones, lo que sea, que no se han ganado la vida y yo siempre he tenido como esa ansia de libertad económica y de... Siempre he sido muy así y me dijeron, claro que sí, hija, me dijeron. De hecho, en Marruecos el telediario lo dan en español a las 5 de la tarde. Y como ahí va todo con contactos y yo conozco mucha gente, tú trabajarás dando el telediario, me dijeron. Y fue como, yo busqué y de verdad sí, dan el telediario en español y fue como, wow. Y luego cuando llegué ahí fue nada, o sea, todo era mentira. Yo no salía de casa el tiempo que vivía ahí y claro, hay muchos problemas. Es difícil de recordar todo y porque yo sin duda, con todo lo que te he dicho hasta ahora, esa fue la peor época de mi vida, sin duda. Con O sea, todo lo que te he contado y eso lo que fue, pasa es que ellos llegan y primero te convencen para ir a Marruecos, te venden una vida donde ibas a poder trabajar, donde ibas a poder crecer y donde ibas a poder estar con tu pareja y con tu no, hija. y sobre todo iba a tener una familia, o sea, Claro. iba a tener unos padres, porque es que ellos me estaban llamando hija e iba a tener una familia, o sea, eso fue como... ¿Cuál es cuál es tu primera impresión cuando llegas a Marruecos y empiezas a ver, porque es muy diferente a España y también es una Guau. cultura completamente diferente? ¿Qué fue lo primero cuando llegas en el avión y lo primero que percibes, tu sensación? Yo cuando llegué ahí la primera vez, yo recuerdo que como que se me cayó el mundo encima. Yo lo vi porque claro, no me lo imaginaba y me decían, no, y es una ciudad muy bonita y muy turística y se vive bien y porque claro, ellos la verdad mm, pienso que para ellos vivir bien es tener una casa muy grande, muy bonita. Hablo, ¿no? Por lo que yo vivía ahí con mi ex, es eso, ¿no? Él tener una casa muy grande, muy bonita, unos cuantos coches aparcados en la puerta y conseguir cosas materiales, ¿sabes? Y luego dentro de casa, sobre todo aparentar eh, ser perfecto y dentro de casa todo lo contrario. Y sobre todo eso, mucha avaricia, muy anteponer lo material a todo. Y claro, yo cuando llegué me dijeron como eso, que era bonito, tal, que se vive bien. Y es verdad que ellos vivían bien a su manera, porque para mí eso no es vivir bien, obviamente. Eh, y cuando llegué y vi realmente la pobreza y fue como, ostras, me impactó muchísimo. Yo recuerdo que me impactó muchísimo. ¿Cuántos meses de embarazo tenías cuando llegas a Marruecos? Eh, no recuerdo bien, no recuerdo bien. ¿Sabes algo que me he dado cuenta? Y no es por juzgarte, sino que hay muchas partes de tu vida que no tienes recuerdos. Y no lo estoy juzgando por algo malo. No, 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 te lo no, digo es porque hay que es personas, así. pero sabes, déjame te explico una cosa que me he dado cuenta. He conocido personas que están en un abuso, en situaciones muy extremas, que lo que el cerebro hace es, él apaga ciertas funciones y les cuesta recordar ciertos momentos, pero es un método de protección del cerebro para protegerte de las Sí, situaciones por las que has pasado. sí. Además es que quiero, o sea, yo no estoy luchando contra, o sea, yo quiero, pero es lo que tú, mira, una de las veces por las que fui a terapia, porque además como he tenido que mudarme en algún momento, pues he tenido que cambiar
No mucho, pero pues he tenido que conocer a nuevos profesionales y una de las veces yo fui asustada por eso mismo. Digo, es que no recuerdo muchas cosas de mi vida y me cuesta muchísimo. Es como que yo tengo que concentrarme un montón, me cuesta un montón y al final sale algo y jolín. Y además yo le pregunté que casi todo lo que recuerdo es como malo y me gustaría recordar cosas buenas. Yo cuando escucho a personas que te cuentan algo súper bueno que pasó y algo de su niñez y algo, es como, wow, ojalá yo creo que he tenido que tener momentos felices, además así como soy yo, que yo creo que los tengo, pero es que no, es una pena y yo pregunté también por qué recordamos más lo malo que lo bueno y me dijo que es que simplemente que no me sintiera mal por eso tampoco, porque no sé si tú habrás escuchado alguna vez, yo también lo he escuchado mucho, luego se acordará solo de lo malo y de lo bueno no, sobre todo, bueno, cuando estabas sufriendo algún abuso o algo, luego te acordarás solo de lo malo, pero de lo bueno no. Y es verdad, yo no me acuerdo de nada bueno, ni con mi familia, ni con una persona que me haya hecho daño, no recuerdo nada bueno. Y claro, yo decía, jolín, ¿por qué me pasa esto? Lo mismo, es que soy una desagradecida o es que soy y nada, para nada. A mí me explicaron que es que por supervivencia el cerebro es que tiene esa función, recordar como lo más fuerte para tu supervivencia. Entonces casi siempre, pues, bueno, son cosas malas. Eso te va a proteger más que recordar las cosas buenas. Entonces sí es curioso porque gracias por darte cuenta porque la verdad que me esfuerzo un montón por poder recordar y responderte. No, no te preocupes. Quiero entender entonces, llegas a Marruecos, te pintan una vida idílica y te das cuenta que no es una realidad. Cuando dices que no es una realidad, ¿a qué te refieres? Porque en una de las cosas que narras en el libro es que primero prácticamente nunca pudiste trabajar, te mantuvieron completamente encerrada, no podías salir hasta prácticamente casi 6 meses sin salir. O sea, Uy, y más he estado sin salir, pero además luego es como, pero si nadie te prohíbe salir y no es verdad. Sí que yo siempre que hablo de lo que vivía ahí, es que claro, yo no solo vivía con mi ex, vivía también con sus padres y con su abuela, pero yo sobre todo hablo de él, porque yo le doy toda la responsabilidad a él. Yo no voy a meterme en cómo tienen sus padres la forma de educar, ni cómo porque yo fui ahí por él y le doy toda la responsabilidad a él. Mm. Entonces, sí, ellos en algún momento, claro, además, pues pueden tener la misma forma de pensar en muchas cosas y claro, pues la rara era yo. Pero es como que te dicen, no, pero nadie te prohíbe salir, te prohíben, pero luego te dicen que no, que nadie te está prohibiendo o llegaba algún momento que no me llegaba a pegar él, pero pues se ponía como un loco, insultos, otro tipo de maltrato que es que para mí es peor, porque es que claro. sí, es como una herida que tú sabes cuando te haces una herida, cuando ya sana la postilla y todo eso ya te deja de doler, pero las otras no. Entonces es como, pero yo no te he pegado, mira, ahora no te he pegado, tú puedes salir pero te castiga siempre de alguna forma. Entonces, y aparte, sí, aunque yo pudiera salir, que alguna vez salí al supermercado o algo, es que no había nada ahí. Si tú pudieras ver qué es lo que rodeaba, donde yo vivía, cómo era el sitio, es que a dónde ibas a salir. Sin embargo, las familias, pues sí que, pues la pareja junto con sus hijos salían, sí que había sitios bonitos que ver o ahí. Ahora no sé, porque han pasado muchos años, pero no hay parques infantiles, no había, así como aquí en España. Y entonces la gente solía irse a una cafetería que tenían ellos un parque. Entonces, pues la gente se toma un cafecito, está ahí las familias y tal. Y eso yo, madre mía, para conseguirlo tenía que suplicarlo, aguantar mucho maltrato, mucha humillación y horrible, horrible.
¿Qué es lo que cambia de él? Porque me dices que en España siempre fue una persona correcta, te trató bien, pero de repente llega a Marruecos y su forma de ser y su personalidad cambia totalmente. Yo creo que estuvo fingiendo todo ese tiempo. Yo creo que él es una persona muy fría, muy calculadora y creo que él no mostró su verdadera cara en España porque no hubiera podido hacerlo. Ahí yo hubiera tenido, pues la policía hubiera estado más protegida y ahí yo no tenía a nadie. Y bueno, me pasaron varias cosas ahí, incluso eh, fui a la policía, fui al consulado español con el ojo sangrando y esa persona se supone que está para ayudarte y tiene que seguir un protocolo. Ahí hay como unas... Su misión era llevarme a una casa de acogida y protegerme y es todo tan corrupto. Estoy hablando de hace ya 10 años, pero no sé, ojalá que haya cambiado, pero en esa época es lo que pasó, todo muy, muy corrupto. Ahí no... O sea, él te es- pegaba, te maltrataba, te mm, agredía, te insultaba, o todo sí, junto. todo junto, menos pegarme fue lo que menos, o sea, varias veces lo hizo, pero fue lo que menos. Entonces, bueno, para mí todo es lo mismo, todo duele igual. Tú llevas a tu hija contigo a Marruecos? Sí, O sea, sí, que ella sí. estuvo viviendo contigo esa experiencia. Sí, sí, todo. Sí que es verdad que yo cuando había algún niño delante, pues le decía, no, vale, tranquilo, tranquilo, y yo le suplicaba, ¿sabes? Es como muy, muy triste y muy, muy vergonzoso por su parte que él cree ese tipo de situaciones. Yo ya no siento vergüenza por nada, pero era como, sí, sí, no, tranquilo, así como, bueno, ahí alabando como si fuera un dios para que no siguiera haciendo cosas delante de los niños. A veces se podía frenar eso delante de los niños, a veces no. Hasta que un día, no recuerdo cuánto fue que estuve viviendo ahí, yo creo que fueron 2 años y no recuerdo más, igual un poco menos. Hasta que, claro, yo sabía que volver era dejar a mi bebé ahí y yo llamé a algún abogado que sabía hablar español, pregunté así, busqué la forma, todas las formas posibles de poder llevarlo conmigo y no, no, mm, no pudo ser. Y después de eso, pero bueno, no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler y creo que lo estoy haciendo mucho, pero bueno, no me importa. Y eh, bueno, el caso es que un día él pegó a mi hija. Oh, Ella estaba dormida y la cogió y la tiró al suelo estando dormida. Imagínate, una criatura se despierta con algo así, pero ¿qué está pasando si yo estaba durmiendo? Y ahí yo le dije a ella, después de tranquilizarla, le dije yo, te juro que esto no va a volver a pasar y nos vamos a ir a España. Yo le prometí que nos íbamos a ir a España y me fui lo antes posible, no sé cuánto tardaría, días, ok. poco en volver y tuve que vivir esa experiencia de Tengo, dejar tengo a... varias, tengo varias preguntas para hacerte con respecto a cuando tú estabas ahí. ¿Los padres sabían que él te maltrataba? Sí, Y, o sea, es que trato de entender, porque se mostraron tan buenos contigo cuando estabas en sí, España, vente para la casa y de repente te ponen a vivir un infierno. ¿Tú, sí. tú tratabas de hablar con ellos para ver cómo ellos podían interceder o ellos le daban la razón al hijo? A ver, su padre, cuando fuimos ahí es como que él se convirtió en su padre. O sea, su padre siempre estaba fuera de casa. Él tenía su trabajo y luego
se dedicaba a otras cosas para ganar dinero o simplemente estaba fuera de casa y los primeros días él, como todavía no empezó a trabajar en el negocio de su padre, estaba en casa conmigo y con su madre y yo recuerdo que su padre le llamó en alguna ocasión, hablaron y le dijo, ¿qué haces en casa como las mujeres? Sal a la calle, aunque sea un bar. Entonces ahí fueron como pequeñas cosas y su padre no estaba. Su Ok. padre aparecía, pues eso, eh, amable, pero siempre desde una posición, o sea, una persona que entra y está siempre así como, es así, así con su mujer, con sus hijos, conmigo, obviamente, claro, es así con sus hijos. Y su madre a veces me defendía, a veces no, porque tampoco ella va a estar siempre con lo mismo. Yo entiendo que ya está, ella me explicaba cómo veía ella la vida y es totalmente diferente a cómo la veo yo. Entonces ella a veces me decía, dice, es que yo he recibido mucho maltrato de mi marido y yo sé que para Dios que yo aguante y sea buena esposa, yo me gano el paraíso. Es como, y yo decía, pero Dios te ha dado una mente para que la uses, te ha dado unas manos para que tomes acción sobre cosas. Yo creo que Dios no está contento con lo que tú dices, no has nacido para ser infeliz. Y ella, y no solo ella, muchísimas mujeres que yo conocí, creo que lo puse en el libro también, era como un concurso de a ver quién sufría más, porque la que sufre más es como... Y yo, claro, ¿cómo me iba a quejar? Yo decía, pero no tiene sentido, no me van a entender, no me van a entender.